Sombras en la ciudad. Desde que despertó esa mañana, Javier sintió el peso de la ciudad sobre sus hombros. La Ciudad de México, con sus calles abarrotadas y sus luces parpadeantes, parecía tranquila solo a la vista. En realidad, cada esquina, cada callejón, podía esconder peligro. La noticia de anoche seguía resonando en su mente. Un hombre había sido secuestrado cerca del transporte donde él siempre abordaba. Javier trabajaba en una pequeña empresa de mensajería. Sus días comenzaban muy temprano y terminaban muy tarde, cruzando barrios que antes conocía como seguros, pero que ahora estaban marcados por el miedo. Antes podía caminar confiado hasta la esquina de su casa. Ahora evitaba rutas conocidas, tomaba desvíos y observaba cada movimiento a su alrededor. La inseguridad había transformado la ciudad en un tablero de estrategia. Cada decisión podía significar seguridad o riesgo. Mientras avanzaba hacia su trabajo en transporte público, Javier observaba a otros pasajeros. Miradas tensas, cuerpos rígidos, silencios prolongados. Cada uno cargaba su propia historia de temor. Una mujer hablaba bajito por teléfono, asegurándose de no decir nada que pudiera alertar a alguien. Un hombre leía las noticias, con las manos temblorosas al ver los titulares de asesinatos y desapariciones. Todos compartían un mismo sentimiento: el miedo a que algo inesperado rompiera la rutina y pusiera en peligro su vida o la de sus seres queridos. En la oficina, Javier revisaba las rutas de entrega, pensando no solo en eficiencia, sino en seguridad. Sabía que algunas zonas eran especialmente peligrosas a ciertas horas. La violencia y los robos se habían vuelto comunes. Incluso algunos compañeros habían recibido amenazas para no trabajar en determinadas áreas. La ciudad no solo era un lugar donde ganarse la vida, sino un escenario donde sobrevivir. Al mediodía, al salir a comprar comida, Javier vio una patrulla cerca de su barrio. Esa presencia lo tranquilizó por un momento, aunque sabía que no era suficiente. La inseguridad en México ya no era solo un riesgo aislado, era un componente constante de la vida cotidiana. Los padres explicaban a sus hijos cómo comportarse para no llamar la atención. Las personas evitaban caminar de noche, y muchos preferían invertir tiempo y dinero en seguridad antes que en ocio. En casa, Javier se encontró con su esposa y sus 2 hijos. La tranquilidad del hogar contrastaba con la tensión de la calle. Cada abrazo, cada sonrisa, era un recordatorio de por qué seguía enfrentando el miedo todos los días. Aún así, la ansiedad no desaparecía. Cada sonido fuera de lo común, cada automóvil detenido, cada sombra era motivo de alerta. Por la noche, mientras revisaba noticias en su celular, Javier vio otra historia impactante. Un grupo criminal había atacado un negocio en otra zona de la ciudad, dejando a varias personas heridas. Sintió un nudo en la garganta. No podía dejar de pensar que podía ser cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. La violencia en México no era algo que solo leía en los periódicos. Era algo que vivía, respiraba y sentía todos los días. Javier comprendió que vivir así implicaba algo más que cuidado físico. Implicaba desgaste emocional, estrés constante y una adaptación diaria. La rutina no solo estaba marcada por el trabajo, sino por el miedo. Decidir qué calles tomar, qué lugares evitar, cómo educar a sus hijos para que no se expusieran al peligro. Su vida se había convertido en un delicado equilibrio entre ganarse la vida y proteger a su familia. Mientras apagaba la luz esa noche, Javier pensó en la esperanza. A pesar de la violencia y el miedo, la vida continuaba. Sus hijos dormían tranquilos, ajenos a las sombras que él enfrentaba cada día. Esa era su fuerza, la certeza de que su sacrificio y su cautela tenían un propósito. La inseguridad en México podía cambiar las calles, las costumbres y los horarios, pero no podía arrebatarle la esperanza de un mañana mejor.